Hola, es un gusto compartir hoy contigo por este medio. Comenzamos. La Biblia es el fundamento de mi diario vivir, videos, podcast y de mi próximo libro, porque representa la medida con la que prefiero examinar cada enseñanza, experiencia y práctica religiosa. No parto solamente de opiniones personales, emociones o tradiciones, sino de una pregunta central. ¿Esto realmente está de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras? Mi testimonio aporta la experiencia. La psicología ayuda a comprender las conductas y sus consecuencias, pero la Biblia establece la base espiritual y el criterio final. El propósito de mi contenido no es imponer una denominación ni atacar a las personas, sino invitar a cada oyente y lector a investigar, discernir y confrontar lo aprendido con la palabra de Dios. Soy Berta Elena Tarango, licenciada en Consejería Bíblica, familiar, psicóloga, escritora y comunicadora. Hoy quiero invitarte a descubrir por qué, a pesar de su diversidad, la Biblia mantiene un mensaje central que sigue hablando al corazón, a la razón y a la conciencia del ser humano. Como expresa Hechos 17:11, los creyentes de Berea examinaban diariamente las Escrituras para comprobar si lo que se les enseñaba era verdad. Ese mismo espíritu define mi proyecto: escuchar, analizar, cuestionar y comprobarlo todo a la luz de la Biblia. Hablemos del origen de la palabra Biblia, que proviene del griego ta biblia, que significa los libros o los libritos. Esto refleja que la Biblia no es un solo libro, sino una colección o biblioteca de muchos libros, historia, poesía, leyes, profecías, evangelios y cartas. Con el paso del tiempo, la expresión plural los libros comenzó a utilizarse como un nombre singular, la Biblia, es decir, el conjunto de libros considerados sagrados. Es una biblioteca formada por historias, poemas, leyes, profecías, cartas y testimonios escritos en distintas épocas. Sus autores fueron diferentes, pero su mensaje central mantiene una misma dirección: mostrar quién es Dios, quién es el ser humano y cómo puede encontrar redención, esperanza y propósito. Leerla es entrar en una biblioteca donde cada libro tiene su propia voz, pero todos conducen hacia una misma verdad. No fue escrita por una sola persona, en un mismo lugar ni dentro de una sola generación. Es una biblioteca sagrada compuesta por numerosos libros, escritos y recopilados durante más de 1000 años. Tradicionalmente se habla de aproximadamente 40 autores, aunque el número exacto no puede establecerse porque algunos textos son anónimos y otros atravesaron procesos de recopilación y edición. Entre sus escritores encontramos reyes, sacerdotes, profetas, poetas, pescadores, pastores, un médico, un recaudador de impuestos y maestros religiosos. Escribieron en diferentes circunstancias históricas, desde el establecimiento de Israel y la monarquía hasta el exilio, la dominación de grandes imperios y el nacimiento de la Iglesia. Intelectualmente, lo extraordinario no consiste en afirmar que todos escribieron de manera idéntica. Cada autor conserva su personalidad, cultura, vocabulario, experiencia y propósito. Lo notable es que, en medio de esa diversidad, se desarrolla una historia coherente sobre la creación, la caída del ser humano, el pecado, la justicia, la redención y la restauración. Decir que la Biblia no se contradice no significa negar que existen pasajes difíciles, diferencias de perspectiva o problemas de interpretación. Significa sostener que una diferencia no es necesariamente una contradicción lógica y que muchos conflictos aparentes se aclaran al estudiar el idioma, el contexto, el género literario, la época y la intención del autor. Datos fundamentales sobre la composición de la Biblia. Aspecto. Información precisa. Naturaleza. No es un solo libro, sino una biblioteca de textos. Libro 66 en el canon protestante. 73 en el católico. Las iglesias ortodoxas poseen cánones más amplios. Autores: tradicionalmente se habla de aproximadamente 40 autores humanos. Tiempo de composición. Tradicionalmente, alrededor de 1500 años. Académicamente, puede afirmarse con seguridad que su formación abarcó más de 1000 años. Idiomas principales: hebreo, arameo y griego koiné. Regiones: antiguo Cercano Oriente y mundo mediterráneo, territorios ubicados actualmente en Asia, África y Europa. Géneros literarios: historia, leyes, poesía, sabiduría, profecía, evangelios, cartas y literatura apocalíptica.
La Biblia tiene 66 libros, es más correcto aclarar que se está hablando de la Biblia protestante. ¿La escribieron exactamente 40 autores? La frase aproximadamente 40 autores es una síntesis tradicional cristiana, no un censo que pueda demostrarse con exactitud. Entre los autores tradicionalmente relacionados con los libros bíblicos se encuentran Moisés, legislador y dirigente. David y Salomón, reyes y poetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas. Esdras, sacerdote y escriba. Amós, relacionado con labores pastoriles y agrícolas. Mateo, tradicionalmente identificado como recaudador de impuestos. Pedro y Juan, pescadores y apóstoles. Lucas, identificado en Colosenses 4:14 como médico. Pablo, rabino, misionero y escritor de cartas. Sin embargo, varios libros son anónimos, algunos contienen aportaciones de más de una época y otros pudieron atravesar procesos de recopilación y edición. Por ello, la investigación moderna reconoce que no siempre es posible identificar a una sola persona como autora de cada libro. Incluso existen diferencias entre las atribuciones tradicionales y las conclusiones de los estudios literarios e históricos. La afirmación cristiana más conocida es que la Biblia fue escrita durante aproximadamente 1500 años. Este cálculo normalmente comienza con la época tradicionalmente relacionada con Moisés y concluye con los últimos escritos del Nuevo Testamento, hacia finales del siglo I. No obstante, desde una perspectiva académica, es más prudente decir: los textos bíblicos fueron compuestos, transmitidos, recopilados y editados durante más de 1000 años. Bible ADC describe un proceso de escritura, copia y circulación que se extendió por más de un milenio. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por diferentes autores, aproximadamente entre los años 50 y 120 después de Cristo, aunque las fechas específicas continúan siendo discutidas. Por lo tanto, puedes usar la cifra de 1500 años como una aproximación tradicional, pero no deberías presentarla como una fecha matemática indiscutible. ¿En cuántos tiempos o épocas históricas? La Biblia atraviesa numerosas etapas de la historia. Puede organizarse, de manera general, en 6 grandes tiempos. 1. Los orígenes y la época patriarcal. Comprende las narraciones de la creación, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob y José. Aquí aparece el principio de la relación de pacto entre Dios y una familia mediante la cual serían bendecidas las naciones. 2. El Éxodo, la ley y el establecimiento de Israel. Comprende a Moisés, la salida de Egipto, la entrega de la ley, el desierto y la llegada a Canaán. Presenta conceptos fundamentales como libertad, pacto, santidad, justicia, responsabilidad comunitaria, adoración. 3. La monarquía. Corresponde a los tiempos de Saúl, David, Salomón y los reinos divididos de Israel y Judá. Durante esta etapa encontramos reyes, sacerdotes, poetas, sabios y profetas. Los textos no solamente narran los éxitos nacionales, también denuncian la corrupción, la idolatría, la injusticia y el abuso de poder. 4. El exilio. Comprende la caída de Jerusalén y el desplazamiento del pueblo bajo los imperios asirio y babilónico. Aquí se desarrollan preguntas profundamente intelectuales. ¿Dónde está Dios durante el sufrimiento? ¿Cómo conservar la identidad lejos de la tierra? ¿Es posible restaurarse después de una catástrofe? ¿Qué relación existe entre pecado, consecuencias y esperanza? 5. La restauración y el período del Segundo Templo. Incluye el regreso, la reconstrucción y los siglos anteriores al nacimiento de Jesús. Es un periodo de reorganización religiosa, interpretación de la ley, esperanza mesiánica y contacto con grandes imperios. 6. El mundo romano y el nacimiento del cristianismo. Comprende la vida de Jesús, los apóstoles, la expansión de la Iglesia y las cartas del Nuevo Testamento. Los escritos cristianos aparecen en un ambiente judío, griego y romano, caracterizado por diversidad cultural, disputas filosóficas, estructuras imperiales y pluralidad religiosa. Una precisión importante: el tiempo narrado no siempre es el mismo que el tiempo de redacción.
Un libro puede relatar acontecimientos antiguos y haber recibido su forma escrita o final en una época posterior. ¿En cuántos idiomas fue escrita? La Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas. Hebreo. Es el idioma predominante del Antiguo Testamento. Arameo. Aparece en secciones de libros como Daniel y Esdras, así como en algunas expresiones conservadas en el Nuevo Testamento. Griego koiné. Es el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Era una lengua ampliamente utilizada en el mundo mediterráneo durante los primeros siglos del cristianismo. Esto es intelectualmente relevante porque obliga al intérprete a estudiar gramática, semántica, cultura, historia, modismos, contexto, género literario. Una traducción bíblica transmite el mensaje, pero ninguna traducción puede reproducir perfectamente todos los matices de los idiomas originales. La extraordinaria diversidad de sus escritores. Los escritores bíblicos procedían de contextos muy diferentes. Reyes y funcionarios. Sacerdotes y profetas. Poetas y sabios. Campesinos y pastores. Pescadores. Un médico. Un recaudador de impuestos. Maestros religiosos. Misioneros. Personas en libertad, persecución, exilio o prisión. Escribieron desde palacios, comunidades rurales, ciudades imperiales, territorios extranjeros, viajes y prisiones. Además, no escribieron sobre un único género. La Biblia contiene una enorme diversidad literaria, narraciones, genealogías, códigos jurídicos, cantos, proverbios, lamentos, profecías, discursos, biografías antiguas, parábolas, cartas y visiones apocalípticas. Por eso, leer toda la Biblia como si fuera una crónica periodística produce errores de interpretación. Precisamente porque considero que la Biblia es inspirada por Dios, no debo interpretarla superficialmente ni aceptar ciegamente lo que cualquier líder religioso afirme acerca de ella. Respetar las Escrituras significa examinarlas con fe, pero también con inteligencia, responsabilidad, discernimiento y honestidad. Las principales relevancias intelectuales de la Biblia. 1. Es una biblioteca que presenta una historia unificada. Aunque posee numerosos escritores, épocas y estilos, desarrolla una gran historia. Creación, caída, pacto, redención, restauración. La Biblia comienza con la creación de los cielos y la tierra y concluye con una nueva creación. Entre ambos extremos presenta la ruptura producida por el pecado, la búsqueda de reconciliación y el cumplimiento cristiano de esa esperanza en Jesucristo. Esta unidad no significa que todos los autores utilicen las mismas palabras o expresen las ideas de idéntica manera. Significa que existe una continuidad temática. 2. Promueve un pensamiento profundamente interdisciplinario. La Biblia puede estudiarse desde teología, filosofía, historia, arqueología, literatura, psicología, sociología, lingüística, derecho, ética, antropología. Esto demuestra que la fe bíblica no tiene que vivir enemistada con el pensamiento. La interpretación responsable exige observación, comparación, análisis y razonamiento. 3. Plantea las preguntas fundamentales de la existencia. La Biblia reflexiona sobre preguntas que continúan vigentes. ¿Quién es el ser humano? ¿Existe un propósito para la vida? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hace que una acción sea buena o mala? ¿Cómo se obtiene el perdón? ¿Qué ocurre con la muerte? ¿Qué responsabilidad tiene quien posee poder? ¿Cómo se reconstruye una vida después del fracaso? No solamente ofrece normas religiosas, presenta una visión completa de Dios, la humanidad, la historia, la justicia y la esperanza. 4. Posee una intensa capacidad de autocrítica. La Biblia no presenta a Israel, a sus reyes ni a los discípulos como personajes perfectos. Denuncia el adulterio de David, la desobediencia de Moisés, la idolatría de Salomón, la cobardía de Pedro, las rivalidades entre los discípulos, la corrupción de sacerdotes y gobernantes,
La hipocresía religiosa. Los problemas internos de las primeras iglesias. Intelectualmente, esto es importante porque el texto no funciona únicamente como propaganda para glorificar a sus dirigentes. Los profetas critican a su propio pueblo, y Jesús confronta a las autoridades religiosas de su tiempo. 5. Posee profundidad psicológica. La Biblia describe con gran precisión culpa y vergüenza, duelo y desesperación, miedo y ansiedad, orgullo y autoengaño, envidia y resentimiento, manipulación y abuso de poder, arrepentimiento, perdón, resiliencia, esperanza, transformación. Los Salmos, Job, Eclesiastés, Jeremías y las narraciones de los personajes bíblicos no esconden las crisis emocionales. El ser humano aparece con dignidad, pero también con contradicciones internas y capacidad para hacer daño. 6. Ha tenido una influencia cultural extraordinaria. La Biblia ha influido profundamente en la literatura, la música, la pintura, la filosofía, la educación, la política y el lenguaje de numerosas sociedades. La Biblioteca del Congreso señala, por ejemplo, que la Biblia del rey Jacobo se convirtió en una fuente fundamental del lenguaje utilizado en la literatura, la política y la cultura popular de Estados Unidos. Incluso quien no crea en su inspiración necesita conocerla para comprender una parte importante de la historia intelectual y artística de Occidente. ¿Realmente la Biblia no se contradice? Aquí es donde debemos hablar con especial responsabilidad. Un creyente puede sostener que la Biblia no contiene contradicciones reales en su mensaje correctamente entendido, pero no es aconsejable decir que no contiene ninguna diferencia, tensión, variante o pasaje difícil. ¿Qué es una contradicción lógica? Existe contradicción cuando un texto afirma A ocurrió y otro afirma A no ocurrió. Al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias y utilizando las palabras en el mismo sentido. Pero una diferencia no es automáticamente una contradicción. Dos testigos pueden seleccionar detalles distintos sin que uno de ellos esté mintiendo. Un autor puede resumir un acontecimiento mientras otro lo desarrolla. Un libro poético puede emplear metáforas que no deben interpretarse como afirmaciones científicas. Diferentes perspectivas no significan necesariamente contradicción. Los 4 evangelios no son 4 copias idénticas. Cada evangelista organiza y selecciona materiales conforme a su propósito. Que un evangelio mencione a una persona no significa necesariamente que afirme que no había ninguna otra. El silencio sobre un detalle no equivale a negarlo. La Biblia emplea diferentes géneros. No se interpreta de la misma manera. Un proverbio, una parábola, una ley, una visión apocalíptica, un lamento poético, una narración histórica. Cuando los salmos dicen que los árboles aplauden o que las montañas saltan, utilizan poesía. Leer esas expresiones literalmente y luego acusarlas de error sería desconocer su género. Algunos textos aparentemente opuestos son deliberados. Proverbios dice que no se debe responder al necio conforme a su necedad. El versículo siguiente dice que se debe responder al necio conforme a su necedad. No es un error accidental. Los dos proverbios están colocados juntos para enseñar que la sabiduría consiste en discernir cuándo conviene responder y cuándo no. Pablo y Santiago. Romanos 3:28 enseña que una persona es justificada por la fe aparte de las obras de la ley. Santiago 2:24 afirma que una persona es justificada por las obras y no solamente por una fe vacía. A primera vista parecen opuestos. Pero Pablo combate la idea de ganar la salvación mediante obras, Santiago combate una profesión de fe que no produce ningún fruto. Uno responde: ¿podemos comprar o merecer la salvación? El otro responde: ¿puede considerarse genuina una fe que nunca transforma la conducta? La diferencia está en el problema que cada autor está enfrentando. Cambios de pacto no son necesariamente contradicciones. Algunas instrucciones del Antiguo Testamento pertenecen al pacto, sacerdocio y organización nacional de Israel. El Nuevo Testamento interpreta muchas de ellas a la luz de Cristo.
Que una disposición ritual tenga una función durante una etapa y después sea considerada cumplida no significa necesariamente que Dios se haya contradicho. Significa que existe un desarrollo dentro de la historia bíblica. La revelación bíblica es progresiva, las enseñanzas posteriores amplían, aclaran o llevan a cumplimiento temas anteriores. La propia Declaración de Chicago sobre la inerrancia reconoce el carácter progresivo de la revelación y distingue entre el texto original inspirado y los posibles errores de copia o traducción posteriores. También existen pasajes realmente difíciles. Una defensa intelectualmente honesta debe reconocer que hay textos cuyas explicaciones son debatidas, por ejemplo, las diferencias entre las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas. La forma en que se describe la muerte de Judas en Mateo y Hechos. Algunas cifras diferentes entre Reyes y Crónicas. El orden de ciertos acontecimientos en los Evangelios. Pasajes con variantes manuscritas. Diferencias entre las leyes o narraciones paralelas. Existen propuestas de armonización para estas dificultades, pero no todas poseen aceptación universal. Por eso, la afirmación más responsable no es: en la Biblia no existe absolutamente ninguna dificultad. La afirmación más sólida es: la Biblia contiene diferencias de perspectiva, tensiones interpretativas y pasajes difíciles. Pero los creyentes sostienen que no existen contradicciones irreconciliables en su mensaje cuando cada texto se interpreta según su idioma, género, contexto histórico y propósito. La doctrina evangélica de la inerrancia se refiere estrictamente al texto original y no afirma que toda copia, traducción, interpretación o predicación sea perfecta. También reconoce la necesidad de la crítica textual para identificar errores menores que pudieron aparecer durante la transmisión manuscrita. ¿Por qué creer que la Biblia es un libro sagrado e inspirado por Dios? La respuesta honesta es que la inspiración divina no puede demostrarse como una operación matemática. La arqueología puede confirmar lugares, personajes y acontecimientos, los manuscritos pueden mostrar que el texto fue transmitido cuidadosamente, la historia puede comprobar que Jesús existió y fue crucificado. Pero ningún objeto arqueológico puede llevar grabada la frase: Dios inspiró este libro. La convicción de que la Biblia procede de Dios surge de un caso acumulativo, varias líneas de evidencia que, consideradas juntas, hacen razonable creer que Dios habló mediante autores humanos. 1. La Biblia afirma que su mensaje procede de Dios. La Biblia no se presenta solamente como una colección de pensamientos religiosos. Repetidamente afirma transmitir revelación divina. 2 Timoteo 3, 16-17, enseña que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y formar. 2 Pedro 1, 20-21, explica que los profetas hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Hebreos 1, 2, afirma que Dios habló antiguamente por los profetas y finalmente por medio de su Hijo. Los profetas utilizan constantemente expresiones como: así dice el Señor o vino a mi palabra del Señor. La palabra traducida como inspirada en 2 Timoteo 3:16 es theopneustos, cuyo sentido es exhalada o producida por Dios. Esto no significa que los escritores entraran en trance ni que Dios eliminara su personalidad. Cada autor conserva su vocabulario, cultura, temperamento y propósito, pero Dios dirige el mensaje. Sin embargo, hay que ser intelectualmente honestos, que un libro afirme proceder de Dios no prueba por sí solo que así sea. Por eso necesitamos examinar las demás evidencias. 2. Jesucristo reconoció la autoridad de las Escrituras. Para el cristianismo, el argumento más importante es la manera en que Jesús trató las Escrituras. Jesús las utilizó para enfrentar la tentación. Escrito está, Mateo 4, 1-11. Declaró que no venía a destruir la ley y los profetas, sino a cumplirlos, Mateo 5, 17-18. Afirmó que la Escritura no puede ser anulada, Juan 10:35. Explicó su misión recurriendo a Moisés, los profetas y los salmos, Lucas 24:27, 44. Citó acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento como parte de la historia espiritual de Israel. Esto produce un razonamiento central. Si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, si resucitó de entre los muertos,
entonces su manera de entender las Escrituras posee una autoridad extraordinaria. Por eso, la pregunta sobre la inspiración bíblica termina conduciendo a otra: ¿quién es realmente Jesucristo? 3. La resurrección es el centro de la credibilidad cristiana. El cristianismo no se sostiene únicamente en enseñanzas morales. Se sostiene en una afirmación histórica, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pablo fue completamente claro. Si Cristo no resucitó, la predicación y la fe cristiana serían inútiles. Véase 1 Corintios 15, 14-19. En 1 Corintios 15, 3-7, Pablo transmite una confesión que afirma que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció a diferentes testigos. Los estudios del Nuevo Testamento reconocen ampliamente que esta fórmula existía antes de que Pablo la incorporara a su carta. Esto demuestra que la creencia en la resurrección no fue una leyenda inventada siglos después, sino parte de la proclamación cristiana más temprana. Esto todavía no obliga a todos a aceptar el milagro. Alguien puede proponer explicaciones psicológicas, visionarias o legendarias. Pero sí hace difícil afirmar que la resurrección fue una doctrina creada mucho tiempo después de Jesús. Además, el historiador romano Tácito escribió que Christus, origen del nombre de los cristianos, había sufrido la pena máxima durante el gobierno de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Tácito no confirma la resurrección, pero proporciona una referencia romana no cristiana sobre la ejecución de Jesús y la expansión posterior del movimiento cristiano. 4. La Biblia está profundamente arraigada en la historia. La Biblia menciona reinos, gobernantes, ciudades, guerras, deportaciones, culturas y costumbres que pueden investigarse históricamente. Algunos ejemplos importantes. La casa de David. La estela de Tel Dan, una inscripción aramea del siglo IX a.C., contiene la referencia extrabíblica más antigua conocida a la casa de David. Esto ofrece evidencia de que David no era simplemente un personaje inventado muchos siglos después, sino el fundador reconocido de una dinastía real. La conquista babilónica de Jerusalén. Una crónica conservada en el Museo Británico describe la campaña de Nabucodonosor contra Jerusalén en el año 597 a.C. Este acontecimiento coincide con el contexto histórico narrado en 2 Reyes 24. Estos descubrimientos no demuestran que cada relato bíblico haya ocurrido exactamente como se interpreta, ni prueban directamente los milagros. Pero muestran que la Biblia no está situada en un universo mítico desconectado de la historia. La arqueología puede confirmar que ciertos reyes existieron, que determinadas ciudades estuvieron habitadas o fueron destruidas, que hubo conflictos, imperios y deportaciones, que algunas costumbres descritas corresponden a su época. Lo que no puede determinar mediante una excavación es si Dios habló, intervino o realizó un milagro. Esa conclusión requiere razonamiento histórico, teológico y filosófico. 5. La transmisión de los textos bíblicos puede estudiarse. No poseemos los documentos originales escritos directamente por Moisés, Isaías, Pablo o los evangelistas. Lo que poseemos son copias antiguas transmitidas durante generaciones. Esto no es algo exclusivo de la Biblia, ocurre con prácticamente todas las obras de la antigüedad. La pregunta correcta no es, ¿tenemos el papel original?, sino, ¿tenemos suficientes manuscritos antiguos para comparar y reconstruir responsablemente el texto? El Antiguo Testamento y los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto incluyen las copias bíblicas más antiguas conocidas. La colección permite observar cómo se copiaban y transmitían los textos hebreos antes y durante el nacimiento del cristianismo. El Gran Rollo de Isaías fue copiado aproximadamente hacia el año 125 a.C., es decir, antes del ministerio de Jesús. Es la copia antigua completa más destacada de un libro bíblico. El rollo presenta diferencias ortográficas, variantes y algunas diferencias textuales frente al texto hebreo posterior. Esto es importante porque demuestra dos cosas. Los copistas no produjeron copias mecánicamente idénticas. Podemos comparar las diferentes tradiciones textuales y detectar dónde existen variantes. La existencia de variantes no significa que toda la Biblia fue cambiada. Significa que la transmisión fue humana y que puede ser estudiada abiertamente. El Nuevo Testamento.
El Instituto para la Investigación Textual del Nuevo Testamento de Münster mantiene el catálogo académico más importante de manuscritos griegos neotestamentarios. En 2023 registraba aproximadamente 5.700 entradas, aunque los propios investigadores advierten que la cifra cambia, que algunas entradas pueden pertenecer al mismo objeto y que continúan identificándose duplicados o fragmentos relacionados. Lo fundamental no es presumir una cifra, sino comprender que existen numerosos testigos que pueden compararse. ¿Cuántos más manuscritos existen? Más variantes pueden aparecer en el conteo total. Pero también existe mayor capacidad para compararlos. Las alteraciones tardías pueden ser detectadas. Los especialistas pueden determinar cuáles lecturas son más antiguas. Por eso, las Biblias modernas serias colocan notas cuando un pasaje posee dificultades o variantes importantes. La fe no debería depender de esconder esa información. 6. La Biblia muestra una extraordinaria unidad temática. La Biblia fue escrita mediante numerosos autores, en distintos momentos históricos, géneros literarios y circunstancias. Contiene narraciones, leyes, poesía, sabiduría, profecía, evangelios, cartas, literatura apocalíptica. A pesar de esa diversidad, desarrolla una historia reconocible. Dios crea. El ser humano se aparta. El pecado produce muerte, injusticia y separación. Dios establece pactos y promete redención. Cristo llega como cumplimiento de esa esperanza. La humanidad es llamada al arrepentimiento y a la reconciliación. La historia se dirige hacia el juicio, la restauración y una nueva creación. No existe uniformidad absoluta. Los autores poseen enfoques diferentes y algunos pasajes producen tensiones interpretativas. Pero la unidad del mensaje, creación, caída, pacto, redención y restauración, resulta notable. Para el creyente, esa unidad sugiere que detrás de los autores humanos existe una mente directora. 7. Las profecías constituyen un argumento importante, pero deben utilizarse responsablemente. Los cristianos ven en el Antiguo Testamento anticipaciones de Jesucristo. Entre los pasajes más conocidos están Isaías 7:14, la señal de Emanuel. Isaías 9, 6-7, el niño y el reino davídico. Isaías 52, 13-53, 12, el siervo sufriente. Miqueas 5:2, el gobernante relacionado con Belén. Zacarías 9:9, el rey humilde que entra montado en un asno. Salmo 22, el sufrimiento del justo. Salmo 16, la esperanza de no quedar abandonado en la muerte. Daniel 7, el Hijo del Hombre recibiendo autoridad y reino. El gran rollo de Isaías demuestra, por ejemplo, que los textos de Isaías existían antes de Jesús, por tanto, no fueron redactados por cristianos después de su vida para hacerlos coincidir con él. Pero hay que evitar afirmaciones exageradas. No todas las profecías funcionan como una predicción moderna que proporciona nombre, fecha y domicilio. Algunas poseen un cumplimiento inicial en su contexto, un significado simbólico, un desarrollo progresivo, una interpretación mesiánica posterior, una aplicación que judíos y cristianos interpretan de manera diferente. El argumento profético es más convincente cuando se estudia el contexto completo y no cuando se extrae una frase aislada para forzar una coincidencia. 8. La Biblia no oculta la maldad de sus propios protagonistas. Una característica llamativa es que la Biblia no idealiza permanentemente a sus personajes. Noé se embriaga. Abraham siente temor y engaña. Jacob manipula. Moisés desobedece. David comete adulterio y provoca una muerte. Salomón se desvía. Pedro niega a Jesús. Los discípulos discuten por poder. Las primeras iglesias presentan divisiones, inmoralidad y errores doctrinales. Los textos antiguos destinados únicamente a glorificar una nación o a legitimar gobernantes suelen exaltar a sus héroes. La Biblia, en cambio, confronta incluso a sus reyes, sacerdotes y líderes. Esto no demuestra por sí mismo inspiración, pero fortalece su credibilidad moral,
el texto no está diseñado simplemente para presentar una propaganda favorable de su pueblo. 9. Su diagnóstico del ser humano continúa siendo penetrante. La Biblia presenta al ser humano como una criatura que posee dignidad porque fue creada a imagen de Dios, pero que también está profundamente afectada por el pecado. Esta visión evita dos extremos. El ser humano no es basura sin valor, pero tampoco es naturalmente perfecto y autosuficiente. La Biblia reconoce el autoengaño, el orgullo, la culpa, la codicia, la violencia, la manipulación religiosa, la corrupción del poder, la hipocresía, la necesidad de perdón, la posibilidad de transformación. Por eso puede dialogar profundamente con la psicología, aunque la Biblia y la psicología no sean la misma disciplina. La psicología puede describir mecanismos y conductas, la escritura aborda también la responsabilidad moral, el pecado, la reconciliación y la relación con Dios. Para mi proyecto, esto es esencial que lo sepas. Que alguien cite la Biblia no significa que esté actuando bíblicamente. Satanás mismo utiliza palabras de la Escritura durante la tentación de Jesús, pero las utiliza de manera manipuladora. Mateo 4, 5-7. 10. El proceso de formación del canon no fue tan sencillo como a veces se enseña. La Biblia no cayó completa del cielo, encuadernada y con índice. Los libros fueron escritos, conservados, leídos y reconocidos progresivamente por las comunidades de fe. Existieron debates sobre algunos libros. Sin embargo, también existía desde muy temprano un núcleo ampliamente reconocido. Los 4 evangelios. Hechos. Las cartas principales de Pablo. Diversos escritos apostólicos. La carta festal de Atanasio del año 367 es el documento cristiano conservado más antiguo que enumera exactamente los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento generalmente aceptado. Esto no significa que Atanasio inventara esos libros en el año 367. Significa que su carta es la primera lista completa conservada que coincide exactamente con el canon actual. Tampoco es históricamente correcto decir que el emperador Constantino reunió un concilio y decidió arbitrariamente qué libros incluir. El canon fue resultado de un proceso de reconocimiento, uso, debate y discernimiento entre iglesias. Los criterios principales estuvieron relacionados con la conexión apostólica del escrito, su antigüedad, su coherencia con la enseñanza recibida sobre Cristo, su uso extendido entre las iglesias, su reconocimiento como portador de autoridad espiritual. La historia del canon fue más compleja que una votación secreta, pero esa complejidad no significa necesariamente conspiración. 11. Inspiración no significa que todas las interpretaciones sean correctas. Una Biblia inspirada puede ser mal traducida, sacada de contexto, utilizada para controlar, convertida en arma de condenación, manipulada para obtener dinero, interpretada conforme a intereses políticos, distorsionada por líderes autoritarios. Jesús denunció a personas religiosas que conocían las palabras de la ley, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23:23. Por tanto, debemos distinguir entre lo que dice el texto, lo que quiso comunicar en su contexto, la forma en que debe aplicarse, lo que una denominación asegura que significa. La inspiración de la Biblia no garantiza la inspiración del predicador, del sacerdote, del pastor, del rabino, de una denominación ni de una interpretación personal. 12. La transformación de vidas es evidencia testimonial, no una prueba aislada. Millones de personas afirman haber encontrado mediante las Escrituras convicción de pecado, esperanza, fortaleza para perdonar, liberación de adicciones o conductas destructivas, sentido ante el sufrimiento, reconciliación, una relación personal con Dios. Estos testimonios tienen valor, pero deben manejarse con prudencia. Personas de distintas religiones también relatan experiencias intensas. Por eso, una experiencia emocional por sí sola no demuestra que una doctrina sea verdadera.
La experiencia se vuelve más significativa cuando corresponde con el carácter de Cristo, la verdad bíblica, frutos de amor, justicia, humildad y dominio propio. Una transformación sostenida, no solamente una emoción momentánea. Jesús enseñó que los falsos maestros serían reconocidos por sus frutos, Mateo 7, 15-20. 13. Las objeciones que una defensa honesta debe reconocer. Para defender seriamente la Biblia, no conviene esconder las preguntas difíciles. Existen variantes entre manuscritos, pasajes difíciles, diferencias entre relatos paralelos, debates sobre autoría y fechas, problemas de traducción, leyes antiguas difíciles de comprender, relatos de guerras y juicios divinos, diferencias entre los cánones católico, protestante y ortodoxo, distintas interpretaciones sobre profecías, preguntas sobre ciencia, creación y milagros. Reconocer estas dificultades no destruye automáticamente la fe. Impide construir una fe basada en información falsa. La pregunta no debería ser, ¿puedo encontrar una dificultad? En cualquier colección antigua extensa pueden encontrarse dificultades. La pregunta más justa es, ¿existe una explicación responsable que considere el género, el idioma, la cultura, el contexto y el propósito del texto? La conclusión más equilibrada. Es razonable creer que la Biblia está inspirada por Dios porque afirma comunicar la revelación divina. Jesús la reconoció como autoridad. Su mensaje presenta una profunda unidad. Sus textos poseen una transmisión manuscrita abundantemente documentada. Está arraigada en acontecimientos, pueblos y lugares históricos. Algunas de sus afirmaciones históricas reciben confirmación extrabíblica. Sus profecías encuentran en Cristo un cumplimiento que los cristianos consideran coherente. Presenta una comprensión extraordinariamente profunda de la condición humana. No oculta los pecados de sus propios líderes. Su mensaje ha producido transformación espiritual a través de los siglos. Sobre todo, su credibilidad cristiana está vinculada con la identidad, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero la conclusión final continúa requiriendo fe. No una fe ciega, sino una confianza razonada. Creo que la Biblia es palabra inspirada por Dios, no porque desconozca sus preguntas difíciles, sino porque, después de examinarlas, encuentro que su testimonio sobre Dios, el ser humano y Jesucristo ofrece la explicación más coherente, profunda y transformadora de la realidad. Y al mismo tiempo, creer que la Biblia es inspirada no me obliga a aceptar ciegamente todo lo que una institución religiosa afirma sobre ella. Precisamente porque respeto las Escrituras, debo examinar las doctrinas, las tradiciones y a quienes pretenden hablar en nombre de Dios. Gracias por acompañarme. Este es el video más largo que haré, pero es en lo que me fundamento para todos los demás que te compartiré. Te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este contenido. Soy Berta Elena Tarango, y recuerda, no aceptes todo lo que te dicen, examínalo a la luz de las Escrituras. Te espero en mis próximos episodios. Bendiciones.